Línea Directa presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 29 de octubre. Ya se va el mes, vamos a entrar ya al último bimestre del año, 63 días le quedan al 2025. Y permítame saludar a la compañera y compañeros en la mesa. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor, gusto saludarte, saludar a los compañeros, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Jesús, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y para la familia Villalobos que nos escucha en Concordia. Víctor. Bien. Muchas gracias. Ayer escucharnos. y una persona me Sí. manda saludos a Concordia, por favor a la familia Villalobos que siempre nos está escuchando. Saludos, muchos saludos. Axel Avendaño está en la mesa. Mandamos un saludo a Juan Ordorica, que está indispuesto por un malestar estomacal, pero bueno. Saludos, Juan. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días a los compañeros, al auditorio y por supuesto a todo el equipo. Con mucho gusto y esperemos que Juan se recupere pronto. Yo creo que para la tarde ya está por acá. Sí, el sal de uvas le hizo efecto. ¿Cómo está Armando Ojeda? Bienvenido. Muy bien, Víctor, que el mandante del universo te cobije, los cobije a todos ustedes. Ándale, Es un viene, gusto. viene muy místico, viene de chamán. Ahora, sí. Es Claro. octubre, efectivamente. Bueno, pues vamos entrando al tema. Hay una pregunta en YouTube que, pues sí, nos gustaría mucho si nos ayudan a responder, si ustedes desean. El tema tiene que ver con esta pregunta: si estás de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos bombardee sin juicio previo a las llamadas narcolanchas o presuntos narcotraficantes sin un juicio, sin ser detenidos, boom, así como usted lo escucha. Informes recientes. Voy a recuperar estos datos. Del Océano Pacífico y una zona adyacente que es el Caribe, también se han dado algunos eventos ahí. Informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos en estos ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas, porque no hay detalles de la información ni evidencias de que efectivamente llevaran drogas en estos casos. En la región de la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos se han reportado al menos 13 ataques letales contra barcos acusados de narcotráfico entre septiembre y finales de lo que va de este mes de octubre. El más reciente, 14 muertos con un misil que lanzaron desde un helicóptero. Al menos 9 de los ataques han tenido lugar en el Pacífico o en la parte este. No hay claridad en cuanto al número de ataques porque algunos medios estadounidenses se refieren al Pacífico, otros están juntando los ataques en el Pacífico y en el Caribe. Lo cierto es que es, la embestida militar más intensa que se haya visto en la historia reciente de Estados Unidos contra los narcos, no solo mexicanos, sino procedentes de otros países que utilizan el Pacífico para transitar las drogas hacia Estados Unidos. La pregunta es si estás de acuerdo en que Estados Unidos intervenga de esa manera, sin juicio previo, sin detenciones, bueno, con la sola sospecha, ya lo hemos comentado aquí, Jesús. Vaya situación, ya no son pocos, algunos pensaban que eran 2 o 3 ataques, decíamos ya, estamos hablando de al menos 13 ataques militares. Y tan solo en el de ayer, 14 muertos. Así es. ¿No? Y este es un tema, por supuesto, preocupante para todos los países que están involucrados. Y aquí viene una primera pregunta. ¿Cierto es, o bueno, más bien, cierto no? Al menos la información oficial que da Estados Unidos es que fue un ataque en aguas internacionales por cual nadie, ningún país podría quejarse, vamos a decirlo, por intromisión de un país extranjero a sus aguas para hacer un ataque armado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ataque, si se da en aguas internacionales, pues queda a escrutinio internacional y a, a que la bandera de los barcos que se hundieron
es decir, el país de procedencia o el país que tenía registrados los barcos, que tampoco está aclarado de dónde son, pudiera ser algún tipo de controversia internacional, es decir, si hunden a un barco en aguas internacionales teniendo bandera o puerto de algún país, pues es el país el que puede reclamarlo. En este caso, pues tampoco se sabe. O en una tercera instancia, por la nacionalidad de los tripulantes, que tampoco se sabe. Se cree que pudiera ser, o en algo estar involucrado, que pudiera ser por lo menos algún tripulante mexicano, por la participación de la Marina Armada de México en el rescate del único superviviente del ataque. Y es aquí donde también entra una gran discusión y donde la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella de entrada no está de acuerdo con los ataques letales a las embarcaciones que van en tránsito, suponiendo que tuvieran que ver con el tema de narcotráfico o aún suponiendo que tuvieran que ver con el tema de narcotráfico, y que lo van a ver en las mesas de discusión amplias que se tienen con el país del norte. Lo cierto es que Estados Unidos ya dijo que no va a parar, que por el contrario, toda actividad criminal o todo barco con actividad criminal que sea detectado navegando por aguas internacionales y tengan como destino llevar droga a los Estados Unidos, van a ser derribados, van a ser hundidos y van a ser pues sujetos a esta ley contra el terrorismo, ¿no? que permite el uso de fuerza letal. Es un tema muy complicado, es un tema, estaba tratando yo de encontrar dónde fue el punto donde se dijo había sido el ataque. Algunos decían cerca de la, digamos, de la zona limítrofe internacional de Colombia, otros dicen que 800 kilómetros de Acapulco. Más o menos podemos encontrar un punto donde pudiera haberse dado el más reciente, ataque, ¿no? Sí, más, Sí. Este último, los 14 muertos. El tema es que pues ahí están implicados varios países. Bueno, ya lo había advertido el gobierno de Estados Unidos que iba con todo contra los narcos, así lo ha señalado el propio presidente Donald Trump. La pregunta es, ¿qué mensaje está enviando Estados Unidos con estos ataques, con el incremento de ataques militares contra las narcolanchas? Permítanme ponerle comillas, porque pues son presuntos narcotraficantes en el Pacífico. Seguimos en la primera vuelta en la mesa. Araceli. Estamos ante un evento muy serio. El gobierno de Estados Unidos está atacando en aguas internacionales a embarcaciones que acusa que transportan drogas hacia los Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump, desde enero de este pasado, calificó diversos cárteles de la delincuencia organizada como agrupaciones terroristas. Dentro del marco legal de los Estados Unidos, esto le da facultades a las Fuerzas Armadas de ese país para eliminar a quienes se señalen de traficar drogas. Para ello, no se requieren presentar ni pruebas ni llevar juicio a los acusados. No se observa nada que tenga que ver con un debido proceso, tampoco, y hace semanas estas operaciones y ataques se estaban llevando a cabo frente a las costas de Venezuela en el Mar Caribe. Este lunes el ataque letal contra estas lanchas fue en el Océano Pacífico. Hundieron lanchas en aguas internacionales cerca de Guerrero. Hay 14 personas abatidas, un sobreviviente que se informa fue rescatado por las autoridades mexicanas. Hasta ayer no se habían dado mayores detalles. Se puede suponer, se puede especular que estas lanchas bombardeadas podrían ser de alguna agrupación de la delincuencia organizada por parte mexicana. Nadie lo sabe a ciencia cierta, no lo sabemos nadie. Lo que sabemos es que el gobierno de los Estados Unidos ahora está enfrentando con sus poderosas fuerzas militares a estos cárteles latinoamericanos. Ya empezaron, si revisamos, con el país de Venezuela, están advirtiendo al país de Colombia que también pudieran intervenir, y los sucesos de este lunes abren la posibilidad de que ya empezaron con la delincuencia organizada de México, de nuestro país. Este es un escenario, como bien lo decías tú, Víctor, inédito, bastante delicado, podría tener muchas repercusiones, se pondría a prueba una situación delicada, donde marca precedente entre la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Estados Unidos no espera órdenes judiciales, Axel. Dispara y luego averigua. Híjole, Víctor, creo que lo resumiste bastante bien. Justo hacia allá iba mi comentario. Creo que la dinámica que hemos visto en el gobierno de Donald Trump es justo estas decisiones unilaterales en cualquier rubro. Sea, por ejemplo, el de aplicar aranceles,
sea el de cancelar vuelos a Estados Unidos, como comentamos hace un ratito, que ayer, sin decir más, canceló 13 vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues fue una decisión del Departamento de Transporte. Sea el de revocar visas, ellos dicen que tienen la completa facultad para eso, o sea, el de destruir una lancha que para ellos tiene finta de transportar droga sin un previo proceso, sin una investigación, sin un proceso judicial de por medio, ejecutan a los tripulantes. Creo que la comunidad internacional está bastante preocupada, lo ha calificado como tal, como ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué dice Estados Unidos? Estaba viendo por acá las declaraciones que daba el secretario de Estado, Marco Rubio, pues dejando en claro que ellos lo van a seguir haciendo y nadie los va a poder detener. Dice: si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, que dejen de enviar droga a Estados Unidos. Digo, que tiene algo de sentido, ¿no? La situación de que ellos quieren detener el narcotráfico hacia su territorio, pero no puedes estar ejecutando es decir, y si eran inocentes, si se llevaban a algunos secuestrados o si no llevaban droga y ejecutan este tipo de operaciones donde personas pierden la vida, creo que sí es muy preocupante. Y también la posición, ahorita lo comentaba Jesús, el gobierno de Estados Unidos dice que son aguas internacionales. Pues bueno, ya hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que les preocupa que fue muy cerca de lo que se considera territorio mexicano, las aguas que le corresponden a nuestro país. O sea, también en eso hay una discrecionalidad muy evidente del operativo o el protocolo, si es que lo hay, que está siguiendo Donald Trump. Y yo nada más con esto cierro y ahorita voy a ampliar. Pues se parece mucho a Donald Trump a Nayib Bukele, muchos lo aplaudirán, a este presidente de El Salvador, que hacen a un lado y entierran los derechos humanos, supuestamente pues con la intención de que llegue la justicia, entre comillas. Bien, completamos primera vuelta en la mesa. Vamos contigo, Armando. Bueno, es muy lamentable el autoritarismo tan grande que está mostrando Donald Trump. Lo ha hecho con muchos países del Lejano Oriente, en otras guerras. Ha sido un gran invasor del gobierno de Estados Unidos de otras naciones. Ahora, me llama mucho la atención porque el propio secretario de la Defensa, en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, pues prácticamente está reconociendo que las acciones para derrumbar las narcolanchas, como ellos, terroristas, como ellos le llaman, son órdenes extrajudiciales. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una orden directa del presidente Donald Trump, la cual no pasó por la aprobación del Congreso. Extrajudicial. Se está matando ciudadanos, personas, y yo pregunto, en este caso, quizá, les dejo la duda, si sean narcotraficantes, terroristas, como ellos los denominan ahora, pero no tienen capacidad, acaso, con el tremendo equipo náutico y aéreo que tiene el gobierno de Estados Unidos para intercederlos, interceptarlos y capturarlos y mostrar al menos la evidencia de lo que llevaban, las drogas. Estados Unidos nada más dice: se llevaron a cabo estas acciones, y esa es su verdad, una verdad que nadie tiene derecho a contradecirle. Es su verdad y ahí queda, porque ellos lo dicen. El secretario de la Defensa norteamericana solo se concreta a decir que las embarcaciones pertenecían a organizaciones terroristas, pero tampoco dijo a qué organizaciones terroristas pertenece. Y yo creo que con el ataque de esta semana pues ya suman alrededor de 76 los muertos en los 13 ataques. Y bueno, antes ellos hablaban que el propio Donald Trump eran narcoterroristas venezolanos y colombianos, y ahora también mexicanos. Y ayer, en un mensaje televisivo, reiteró lo que muchas veces ha dicho. Dijo concretamente: estas gentes, estos narcotraficantes, ya no se saldrán con la suya, ya no los aguantaremos, no los toleraremos más. Colombia está en muy mal estado, dice, y México está controlado por los cárteles de la droga. Bien. Tengo un gran respeto, para terminar, nomás lo que dijo, tengo un gran respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer extraordinaria, excepcional, valiente, pero a México lo manejan los cárteles. Sí, sí. Bueno, ahí está lo que dijo. Volviendo al tema de los ataques, aquí también... Ese era el tema.
¿Ya? Porque vamos a volver al tema. Volviendo al tema de los ataques en el Pacífico y en el Caribe, hablando de estos ataques del ejército de Estados Unidos, ¿qué implicaciones podría tener para México, considerando su cercanía y también la participación de la Marina, como ya se comentaba? Yo creo que este es el tema en los importante, rescates. en el rescate. Sí. Si entras a rescatar a un... Es que justo donde digamos fue el ataque, o donde se dice de manera oficial en los Estados Unidos que fue el ataque, y te ponía por una imagen, hay que entender, el mar territorial abarca 12 millas náuticas, ¿no? Y la zona exclusiva abarca hasta las 200 millas náuticas, más o menos como 321 kilómetros. Es decir, si esto fue en aguas internacionales, se dice que fue a 800 kilómetros de Acapulco como el puerto más cercano, esas son aguas internacionales, de eso no hay duda, está muy lejos de la zona, incluso de la zona de uso, de la zona económica exclusiva, donde puedes desarrollar actividad económica pesquera o de exploración. Es decir, no hay duda que fue en aguas internacionales en ese sentido este ataque, el último. Sí. El problema son los ataques en el Caribe, donde los países tienen las zonas limítrofes más pequeñas, más constreñidas. Entonces ahí es más difícil no atentar contra la soberanía de un país y haces un ataque a esa situación. Ahora, ¿por qué México entra al rescate de esta persona que queda pues en calidad de supone que de era náufrago, mexicano, ¿no? Exactamente, es porque no se puede entender sino que es un ciudadano mexicano que requiere auxilio y que por tal la Armada de México tendría que irlo a rescatar todavía como unos 300 kilómetros más sobre aguas abiertas, sobre mar internacional, porque pues quedó allá en la deriva. Eso es uno. Y el otro tema, Víctor, importante también a decir es, que asumieran la responsabilidad que los barcos, buques o lanchas tienen bandera mexicana, sí. Aunque son, pues eso sería lo primero que hace la delincuencia organizada, es borrar cualquier tipo de bandera, ¿no? Bien. Araceli, vamos contigo antes de la pausa. Considerando la proximidad que tenemos como un factor sistémico, el tema de la geografía, la interdependencia, pues tiene varias implicaciones profundas. En primer término, bueno, México asume un liderazgo con el rescate del sobreviviente, coordinando la búsqueda, la posible custodia, y también tiene un rol en base a que evita a Estados Unidos la parte de dilemas legales de intervención, de detención en aguas internacionales. También pudiéramos ver dentro de las implicaciones que esto puede generar tensiones diplomáticas en esta relación bilateral entre México y los Estados Unidos, el impacto también en temas de seguridad nacional, incluso la parte de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico va a quedar en este ámbito, pues profundiza y se puede desarrollar aún más, incluso los riesgos para la población civil que se encuentre cercana en este tipo de situaciones que generan peligro, que pueden dañar, y finalmente el impacto de la economía si se empieza, en este caso, a erosionar esta cadena. Y revisaba un artículo del ITAM sobre, René Rodríguez lo hace, la relación entre México y Estados Unidos, que ya lo veía venir, ya anticipaba un panorama de esto. Y él hablaba que hay lazos fuertes en esta relación bilateral entre México y los Estados Unidos, que la parte o lo fuerte que hay es la economía. Sin embargo, lo que va a generar más tensión, lo que puede generar, y lo estamos viendo en tiempo real, esta reconfiguración de las relaciones internacionales, de este orden mundial prácticamente abanderado por los Estados Unidos, es el tema de seguridad. Y vuelvo a recordar la diplomacia pública, la diplomacia secreta. Por un lado, bueno, vemos este tipo de ataques. Sin embargo, hay también versiones, esta suspensión de los vuelos hacia México. Por el otro también hay eliminación de aranceles. Entonces estamos viendo un contexto donde los discursos están marcando también que cada país está defendiendo sus intereses nacionales. Bien, dices diplomacia pública y diplomacia secreta. Bueno, pues sí, por un lado en el discurso se dice no vamos a permitir ninguna injerencia externa al país, el respeto a la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues probablemente hay acuerdos secretos, decir, pues éntrele, ¿no? Si usted quiere ir por esos narcos, vaya, pues no hay ningún problema, estamos colaborando como país vecino, estoy aquí hablando de escenarios probables, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra las llamadas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe. Yo me pongo a pensar, y vamos a ir a una pausa y lo dejo ahí, en las embarcaciones, en los yates privados, los que salen a pescar a mar abierto, los barcos camaroneros que están también en alta mar, que de alguna manera, pues sabemos que algunas embarcaciones camaroneras o incluso atuneras han sido detectadas traficando drogas. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos decide, por la sospecha, porque no hay ninguna orden judicial,
ni hay ninguna detención, ni se ofrece información de que hay inteligencia militar que permita pensar que ahí se transportan drogas. No, por la sola sospecha va el misil. Cuidado, porque estarían en riesgo este tipo de embarcaciones también. Ahí la duda, ¿sí? Vamos a la pausa y la pregunta está en YouTube. ¿Estás de acuerdo en estos ataques del ejército de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe contra las llamadas narcolanchas, embarcaciones que supuestamente trafican drogas? Es el sondeo en YouTube. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Aquí seguimos en redes, Axel. Yo sí puse a pensar ahorita, fíjate, un yate de esos que salen, hay amigos que se van de pesca y eso, ¿no? O barcos camaroneros. Ese es el gran riesgo, Víctor, en este tipo de situaciones y actuaciones arbitrarias, discrecionales, que justo, o sea, uno no sabe si van a atacar efectivamente narcolanchas o que lleven algún tipo de cargamento prohibido, o van a atacar una embarcación pesquera o turística. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está plasmado que van a actuar de forma A o de forma B? No hay, no existe, porque simplemente es cuestión de percepción, quizá de las Fuerzas Armadas de ese país. Y sí está generando muchísima tensión ya con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso, sí, efectivamente fue en aguas internacionales, pero muy cerca de lo que se considera ya territorio mexicano en cuestión justo de los mares, al nivel de que ya avisó la presidenta que van a buscar una reunión con el embajador estadounidense Ronald Johnson, pues justo también para que les explique un poquito, oye, al menos un mapa de ruta de qué embarcaciones son las que son los objetivos, porque de nuevo, si hay discreción, pues híjole, yo le recomendaría a los que tienen estos yates que tengan bastante cuidado, sí, porque si los confunden, pues les van a aventar un misil, una bomba, pues sin mayor razón. Y sin ninguna explicación, Armando, además. Sin ninguna explicación, nada, ni pruebas, no muestran nada. Y como lo dije anteriormente, es su verdad contra el mundo, y ellos tienen la verdad. Nadie le va a discutir. Por cierto, a mí me llama la atención, dice el gobierno de Estados Unidos a través del Comando Sur, que es el que está operando en esas áreas marítimas, inició con los protocolos de búsqueda y rescate de los sobrevivientes en estos ataques a las llamadas narcolanchas terroristas, con el apoyo de la Marina Mercante de México. Ahora, se habla del rescate de un nacional, o sea, un mexicano. ¿Es lo que se comentó hoy? Sí, claro. Lo comentó Pero Jesús. ahí voy, sí. El punto. ¿Dónde está esa persona? ¿En calidad de narcotraficante, terrorista detenido? ¿Está detenido en México o México se los entregó a los gringos? ¿Dónde está? México tendría que haber dicho a estas alturas ya dónde está esa persona. Si lo están tratando médicamente en un hospital militar, o dónde está. ¿Cuál es el paradero de ese ciudadano mexicano que fue rescatado después de haber bombardeado Estados Unidos una lancha donde venía? Tienen que dar explicaciones. Bien, Jesús. Sí, y no es poco el tráfico marítimo que se tiene no sé específicamente por la zona, estaba tratando de ver ahí, y el tema, Víctor, sí es esto que preguntas, y si se equivocan, siempre en las guerras hay errores, y en esos errores siempre mueren civiles, siempre mueren personas que no están, pues digamos, en el ejercicio de la actividad criminal, pero que por cuestiones de, pues la inteligencia también falló en Afganistán, falló en Irak, falló pues en donde más, pues en las últimas intervenciones, en todas las guerras, ¿no? Es más, y definitivamente pues eso es preocupante. Ahora, la otra cara de la moneda es quién reclama. O sea, ¿quién va a reclamar por los narcotraficantes ahí? Sino Amnistía Internacional, porque entonces, si tuviera que reclamar alguna nación la naturaleza de esas embarcaciones, o la bandera de esas embarcaciones, pues entonces prácticamente estarías aceptando que son colombianos, que son nicaragüenses, que son venezolanos o que son mexicanos. Araceli. Bueno, revisaba algunos artículos sobre este tipo de conflictos a través de la historia, si se ha dado. Encontré uno de Drug Boat y habla de algunos analistas del Instituto Naval de los Estados Unidos americanos y abordan este debate precisamente sobre la soberanía regional, las tensiones en Colombia y Venezuela, y se justifican estos strikes en base a ¿qué? A conflictos armados y no internacionales en contra de las organizaciones de tráfico de drogas. Muy bien, vamos.
Estamos de regreso después de la pausa en radio. Comentábamos aquí, Axel, en redes, cómo se garantiza que las intervenciones de, pues en este caso, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe, pues no vayan a cometer un error de dispararle a una embarcación camaronera sospechosa de traficar con drogas o incluso a un yate, a alguna embarcación particular. Efectivamente, esa es la gran duda de, pues, cuál es el protocolo, ¿no? Y si va a haber, pues, todo esto de forma arbitraria o no. Creo que es lo más importante, pero por acá nos dejan un comentario, Víctor, que creo que es interesante. Uliv Guerra dice, la realidad actual es que el imperialismo que Trump ostenta para reavivar el espíritu norteamericano para ganar adeptos. Creo que sí es importante tomar eso en cuenta. Históricamente, no solo Donald Trump, todos los presidentes que le han antecedido, hacen política exterior que el fin último es lo interno. Es decir, ellos usan a los países del mundo para ganar adeptos al interior de Estados Unidos y para ganar elecciones. No es tanto que les preocupen otros países, que les preocupen las condiciones de otros hemisferios, sino a ellos les interesa cómo lo están viendo sus electores, la función que están cumpliendo en esas otras regiones del mundo. Entonces creo que Trump es lo que está haciendo, reavivar este espíritu para sus electores al interior de Estados Unidos, que lo vean como este presidente fuerte que pone orden y que le pone fin al narcotráfico. Supuestamente no creo que vaya a ser el fin del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero es todo con un fin electoral, y yo concuerdo o reitero que esto está haciendo muy tensa la relación con México y con la presidenta Claudia Sheinbaum, y estamos viendo pues puras decisiones unilaterales y México pues apretando el cuerpo. Armando. Yo veo a Donald Trump como un caballo desbocado, sin freno, y mientras no haya quien le ponga freno va a seguir haciendo lo que le dé su gana. Estados Unidos, yo creo que está dando señales, el propio Donald Trump, de lo que pretende hacer con México. Yo no quisiera que fuera así, pero es posible que los ataques estos a los narcoterroristas, como él lo llama, en zonas marinas internacionales, si usted quiere, sea el anuncio de lo que pretende o podría ocurrir en suelo mexicano, ya en suelo, en territorio nacional. Ya han interrumpido nuestro espacio aéreo y sin duda lo hacen en zonas marítimas protegidas de México. Estos son mensajes, así es el estilo de Donald Trump. Entonces está mandando el mensaje de lo que podría ocurrir en suelo mexicano. Y si se le deja hacer, pues ahí está. El poderío de su país, de su gobierno, se impone sobre voluntades como la nuestra. Sí, le da un coscorrón al gobierno de México, a Claudia Sheinbaum, y va y le hace piojito. Le dice que es la mejor, la excepcional, la mejor presidenta, una maravillosa presidenta, sí. Pero pues después pega el coscorrón, es el estilo de él, pega y soba. Entonces yo creo que el gobierno de México sí tiene que plantearse y plantarse también de frente como nación con Estados Unidos y hablar de tú al tú los presidentes. Bien. No permitir estos abusos. Qué buen discurso el de Armando Ojeda. No, es que mi punto de vista. Discursazo, no, estoy hablando en serio, sí. Es un discursazo nacionalista, ¿no? Pero es que también podría entenderse que quién asume, vamos a ponerle la paternidad de esas lanchas o de esos barcos, ¿no? Uh-huh. Si cualquier país reclama el ataque como tal, asume que es un barco de ellos. Y entonces les van a decir, bueno, ¿y por qué no lo detuviste antes de salir? Esa es la respuesta a lo que algunos dicen, ¿por qué nadie dice nada? Pues porque ¿por qué nadie es asumir nada? La responsabilidad pues sí, de, claro. A ver, entonces pero reclamas dice tu barco. Donald Trump en este momento? No, bueno, pero es que sí. Asume la responsabilidad de que ese barco tiene bandera o zarpó de un puerto tuyo o está haciendo, lo sabías y no hiciste actuaste, nada, sí. Entonces eres un narcoestado, un narcogobierno, eres, ¿no? Cómplice. Eres cómplice total. Sí. Va a ser muy difícil. Los únicos que podrían alzar la voz es Amnistía Internacional y unos defensores de derechos humanos que van más allá de los gobiernos nacionales para poder decir el hecho de que mueran personas bajo un conflicto como tal, pues nosotros no lo consideramos como algo ético, como algo que deba de ser. Pero para que un país alce la voz va a estar muy complicado. Y ahora decir, por ese tránsito, por ese pedazo, ahorita en tiempo real hay por lo menos 300 barcos navegando, O sea, de todas las banderas, de todo el tipo de cargo. Es decir, es una ruta de tráfico marítimo muy densa, donde tienes que tener ese control. Y yo
tratando de pensar y viendo videos de cómo se comunican con los barcos. Generalmente les hacen una advertencia y les preguntan, barco fulano de tal, en coordenadas fulanas de tal, identifícate, quién eres, qué cargas, cuál es tu puerto de salida, cuál es tu puerto de llegada, cuál es tu bandera. Yo me imagino que no haber respuesta, y además con los antecedentes que tienen de la información a través vía satelital, es cuando toman la decisión de bombardear. Sí, además hay que recordar, a partir de todo lo que hemos visto en el último año, Estados Unidos continúa escuchando llamadas telefónicas, interviniendo de todo tipo de comunicaciones, tienen información por dónde se está moviendo la droga, eso es evidente, y han compartido buena parte de esta información con las autoridades mexicanas para algunas operaciones, como el caso de Sinaloa. Pero la otra pregunta que tenemos hoy es si este ataque, esta embestida de las fuerzas militares de Estados Unidos en el mar es apenas un aviso de algo que podría ampliarse, una operación regional más amplia. A ver, Araceli, vamos contigo. Pues es probable que sí, ¿no? Hay objetivos de operación prácticamente en desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar el tema de la vigilancia marítima e incluso combatir al narcotráfico. Quiero recomendarles una serie muy buena en Netflix, se llama La Diplomática, y habla un poco de cómo se da todo este andamiaje, tanto jurídico como los principales intereses nacionales de los países. Entonces, pudiéramos darnos una idea de lo que sucede en la diplomacia pública, en la diplomacia secreta, y también revisaba, según informes del United States Sovereign Command, anunció la creación de una nueva task force, que es una fuerza como tarea de contranarcóticos en América Latina, enfatizando ¿qué temas? Las operaciones marítimas, la vigilancia aérea, las interdicciones de precisión y el intercambio de inteligencia. Entonces esto nos pudiera dar también una ruta de hacia dónde van todo este tipo de situaciones que estamos viendo en las relaciones internacionales. Y también en una parte de proceso leía que Trump asegura que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Está basado en la misma autoridad legal que en ese entonces usó el gobierno del expresidente George W. Bush para declarar la guerra al terrorismo tras el ataque del 11 de septiembre del 2001. Entonces, bueno, el mensaje que nos está enviando prácticamente en relaciones internacionales, en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, es una relación compleja, es una relación difícil. Sin embargo, la fortaleza está en la parte económica. Me parece que mucho de la agenda de seguridad que estamos viviendo ahorita en México la tiene en coordinación y en equipo con Estados Unidos. Entonces, no hay que perder de vista. Vuelvo a recordar, diplomacia pública cuando se toma la foto, diplomacia secreta. Difícil pensar que actualmente se tomen decisiones unilaterales cuando pudieran darse acuerdos en esta parte de la diplomacia en las relaciones internacionales. Y la diplomacia secreta explica lo que no se publica, lo que no se conoce, Axel, explica los silencios de los gobiernos ante estas estrategias del gobierno de Estados Unidos, que va contra, pues, todo. Nadie se le puede atravesar ahí, nadie dice nada. 14 presuntos narcos muertos en un solo día. Estados Unidos ataca embarcaciones en el Pacífico sin juicios previos. La pregunta en YouTube, vamos a entrar ya al cierre de la mesa. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que Estados Unidos ataque embarcaciones con presuntos narcotraficantes sin juicio previo? ¿Sí o no? Opciones de respuesta. Vamos al cierre. Axel. Nada más, Víctor, Araceli lo dice muy diplomático, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el dicho de por arriba? Digamos que clásico el clásico. Por arriba la política, por arriba la política, por abajo bolas. Pues es un poco similar en la diplomacia, un poco más coloquial. Sí, yo considero que este tema de las embarcaciones sí pudiera ser un aviso, no que se va a replicar tal cual en territorio mexicano, pero sí creo que ya nos dejó... No sabemos. Pero a lo que voy, ya nos dejó muy claro Donald Trump que él toma decisiones unilaterales. No le pregunta a Claudia Sheinbaum, no le pregunta... Es que es su ley. Claro. La ley de Estados Unidos le permite hacer eso. Y acá dicen, pues, ¿quién le va a decir algo? No hay ningún país. Axel, pero con la sola sospecha de que eres narcotraficante o te dedicas a eso, ya te pueden... Sí, detener. Porque ya son clasificadas como organizaciones terroristas. Así es. Entonces, yo considero que sí es un aviso de lo que va a venir. Y estos mensajes encontrados, ayer, el mejor ejemplo. Tenemos, como dice Armando, como que aprietan la mano y luego la sueltan, ¿no? Sí. Tenemos ese tema de las embarcaciones, tenemos el tema de los 13 vuelos, prácticamente el aeropuerto insignia o la obra emblemática de Andrés Manuel López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles, Estados Unidos,
lo bloqueó por completo, suspendió los 13 vuelos que hay desde el nuevo aeropuerto favorito o el que era la obra emblemática de AMLO. Le dijo, aquí no llegan a Estados Unidos vuelos de ese aeropuerto. Entonces apretaron la mano, pero al mismo tiempo dijeron, ¿sabes qué? Aranceles, nos esperamos tantito. Entonces, estos mensajes tan contradictorios seguro los tienen bastante confundidos en Palacio Nacional, pero reiteramos, las decisiones son unilaterales de la Casa Blanca y no hay ningún otro país con un gobierno tan poderoso que se le pueda poner enfrente a Estados Unidos, así que toca pechugar. Pechugar, exactamente. Armando, cerramos. La gran realidad, Estados Unidos está dictando sentencias de muerte, está aplicando la pena de muerte de manera extrajudicial, sin juicio previo, sin acusados, sin evidencias culposas, pero con un solo juez, el que sentencia, Donald Trump. Hay un mexicano que rescataron. ¿Ustedes creen que es el único mexicano que... Ya lo rescataron. No, pero mexicano no sabemos, no sabemos si es mexicano. Bueno, claro que fue el gobierno de la Marina a rescatar y se habla que era un mexicano. No se ha confirmado. Bueno, eso. Nada se ha confirmado, pero ¿cuántos posibles mexicanos más hay en los 76 muertos? No lo sabemos. Que no sería nada ¿De qué raro. nacionalidad son? No sería raro, no sería No raro. sería nada Ya raro, sabemos por que supuesto. hay muchos Hay mexicanos un sobreviviente mexicano, no creo que haya sido el único. Debe de haber más. Yo no sé si culpable o no culpable, lo que sea, pero Estados Unidos está matando directamente, sin mucha averiguación. Es un mensaje muy drástico, muy Bien, fuerte. cerramos, Jesús, 30 segundos. Ahora es significativo que Estados Unidos lo anuncie, porque si no lo anuncia nadie se da cuenta. Nadie. O sea, ¿quién tendría preocupación por barcos que van sin bandera, sin registro y nada? Pues simplemente serían barcos Esa que es se la pierden en el mar. Eso es. Por supuesto, entonces el Pero que llamado digan, de atención vamos es a ese. seguir. Y la cosa es, ¿quién bajo el dominio del derecho internacional va a hacer una exposición de motivos tal que las instancias internacionales eviten este tipo de confrontación? Porque más allá de discursos buenos, pues tiene que haber alguien que encabece el movimiento para la defensa de los buques narcotraficantes que están navegando en zonas internacionales. 30 segundos, Araceli. Es un panorama internacional muy interesante. Seguramente esto que estamos viviendo en tiempo actual lo vamos a ver, lo vamos a revisar en libros de historia del derecho internacional, de las relaciones internacionales. Y la verdad es que hay que recordar que la relación entre México y Estados Unidos es asimétrica, pero retomar. Creo que aquí el gobierno mexicano tiene un área de oportunidad de construir a través del diálogo la congruencia entre el decir y el hacer, para reforzar, y sobre todo porque quieren lo mismo, garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Cada uno le habla a su público, pero me parece que en la agenda de seguridad va Estados Unidos con México en equipo. Bien. Axel, 30 segundos. Pues nada más mencionar que es asimétrica la agenda entre Estados Unidos y la mayor parte del mundo. Toda América Latina prácticamente tiene que, soportar o aguantar apechugar, ¿no? Apretar el cuerpo ante las decisiones de Estados Unidos. Se habla mucho también que estas acciones tienen por objetivo que renuncie Nicolás Maduro en Venezuela. Así que bueno, pues también ahí está esa duda y México también le toca su parte del pastel. Bien, cierras, Armando. Estados Unidos está informando de esas acciones bélicas de guerra, no porque quiera mostrarse ante el mundo como un gobierno transparente que todo lo informa, no. Porque quiere dejar evidencia de su fuerza letal. Es un mensaje. Las elecciones, sea después. El mensaje es para los otros países, para todo el mundo, de que no va a permitir, ya lo dijeron, no van a permitir nada que huela a terrorismo, a narcotráfico, y que lo van a atacar de esa manera. Es una advertencia. Así en ese sentido. Pero sí piensen en las elecciones también. Son como los mexicanos en ese sentido. Todo lo que se hace desde el gobierno lleva, por supuesto, un análisis. Connotación política. Pues, ojalá que no se equivoquen nada más. ¿no? Ojalá, Que no vayan a que no cometer un haya error. inocentes, ¿no? Sí, que no sería nada Sí, raro. de por sí es lamentable que las personas mueran en cualquier circunstancia. Sí. Imagínate inocentes que andan Pero pescando. ahí la dejamos porque no va a ser que nos cancelen la visa. Ya ves que están también bravos. Cerramos con el sondeo. El resultado del sondeo es: apruebas que Estados Unidos ataque sospechosos de narcotráfico sin juicio previo. No. 65% dice no. 35, Ahí está. que sí. Pero hay un 35%, no es poco, que sí está de acuerdo. Que sí está de acuerdo con esos ataques contra presuntos narcos. Con esto nos vamos. Muchas gracias, Araceli. Gracias, Buen día. Jesús. Gracias, buen Axel, día. gracias. Gracias, amigo. Armando. A todo el equipo, a la producción, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó
La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.